Buenas noches, nuevamente con ustedes en nuestro programa El Compromiso del Laico. Octavo programa ya, van pasando las semanas y vamos avanzando en precisamente intento de llevar una conciencia de este compromiso del laico. Agradezco los mensajes, reitero que agradezco también las críticas, pues esto ayuda a construir una mejor forma este encuentro que debe ser interrelacionado entre ustedes y nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que es fundamental. Toda cultura tiene en el libro uno de los principales instrumentos de conformación. ¿Por qué es así esto? El hombre necesariamente es un ser dialógico, está llamado al diálogo, a comunicarse sus ideas, y ese intercambio de ideas es necesariamente conformativo de la personalidad propia del hombre. El libro es así una forma formidable de expresión de esta necesidad de diálogo, necesidad natural, dimensión natural del hombre. El libro es íntimo, es más íntimo que otras expresiones del espíritu, es más comunicativo, mantiene con el lector un encuentro que es conformativo de un asentimiento o de un rechazo, pero sí lleva el libro a ayudar a pensar, que es lo que nos hominiza, nuestra inteligencia, nuestro carácter de seres racionales. El libro así es un vehículo principalísimo de las ideas, y las ideas son las que hacen que los hombres podamos convivir y desarrollarnos de acuerdo a nuestras exigencias de nuestra propia naturaleza, como les acabo de decir. Si nosotros hacemos un breve reseña de la vida del hombre y la incidencia del libro en la vida del hombre, empecemos por los niños. El niño, cuando todavía no ha aprendido a leer, empero con los libros ilustrados, se va vinculando, va estableciendo una relación con el mundo, se va, como dicen hoy en día, socializando y va alcanzando así una comprensión de ese mundo en el cual está inmerso. Más aún, los modernos estudios psicopedagógicos han sido terminantes al determinar que lo que adquiere el niño en su infancia y en su avance evolutivo, lo que adquiere lo va a conformar para toda la vida, de la importancia que tiene que seamos conscientes de la lectura que deben tener nuestros niños, nuestros hijos, nuestros nietos. El niño aprende entonces a través de esa primera gran educadora que es la familia, un contacto que sirve a la familia, le sirve mucho las obras ilustradas, y todo esto debe tenerse en cuenta en una época en la cual la informática, la televisión ha avanzado y se ha convertido prácticamente en el principalísimo medio de comunicación de ideas. Este primer contacto que tienen los chicos, los niños con el libro, insisto, va a señalarlos para toda la vida. Va a ser el comienzo de una conformación de su propia personalidad. No hablemos en el periodo escolar, los manuales escolares van a determinar a estos chicos ya la enseñanza concreta con metodologías propias, en el cual el libro desempeña un rol que es vital. Si vamos al plano universitario, está de más decirlo que el libro es un elemento esencialísimo, sea la disciplina que sea, para la conformación de la adquisición de conocimientos necesarios para el desarrollo propio de esa profesión elegida. Si esto lo trasladamos, esta importancia lo trasladamos a nuestro métier propio, a nuestro convivir y vivir cotidiano de católicos, la importancia del libro católico está de más señalarla. El libro católico se constituye, sin lugar a dudas, en un elemento de vehículo de transmisión del Evangelio. Es más aún, yo diría que es prácticamente imposible pensar una evangelización sin el libro. ¿Por qué? En última instancia, en lo que nos hace a qué adherimos al pensamiento de Cristo, y el libro por antonomasia para un católico, para un cristiano, es sin duda alguna los santos evangelios, el Evangelio. Como decía San Agustín, el Evangelio es la boca de Jesucristo. Es decir, el libro por antonomasia es las Sagradas Escrituras. Esto significa entonces que tenemos que tener plena conciencia de la gran importancia que tiene el libro católico en la conformación de la sociedad. Pero convive el libro católico con un montón de libros que evidentemente no son católicos, cuando no directamente rechazan
al pensamiento católico. Esta convivencia del libro católico con libros no católicos tiene una incidencia vital. En última instancia, toda sociedad se conforma por la concepción del hombre que asume de base. Si una sociedad no acepta un concepto del hombre como criatura, por lo tanto admite a un creador, si una sociedad no acepta a un hombre llamado a la trascendencia, es una sociedad que se encierra en sí misma, buscará como objetivos básicos el logro de valores económicos, de los valores materiales, y dejará a los espirituales reservados a un libre albedrío, que sería una libertad de pensamiento, un libre albedrío que no es libre albedrío, sino que es una más tardiana y auténtica libertad. El corolario de todo esto, ¿cuál es? El libro católico constituye una empresa vital para el desarrollo de la evangelización, es una empresa entonces apostólica. El apóstol, que es el enviado, y somos todos los que estamos bautizados como apóstoles, debemos necesariamente fomentar el libro católico. Pues bien, hoy en día tengo a alguien que esto lo ha tomado en serio y lo ha hecho a través de los años, muchos años, se lo va a explicitar claramente, con gran idoneidad, con gran sacrificio y con gran pujanza. Me refiero al que es el presidente y director, creador y director del comité ejecutivo de la exposición del libro católico, mi querido amigo y compadre, padrino de una de mis hijas, Manuel Ortega Blanco. Manuel, te voy a tutear, obviamente, sí, puede ser mi hijo. ¿Cómo no? Un gusto tenerte conmigo y te agradezco mucho si has querido colaborar con este programa. Y además, no, gracias a usted. Bueno, Manuel Ortega Blanco, creador y presidente de la exposición del libro católico. Antes que nada, en base a tu experiencia, ¿cómo definirías vos al libro como católico? Es decir, ese libro católico, ¿qué significa como compromiso concreto para todos nosotros los católicos? Claro, bueno, usted ya en la introducción lo explicó muy correctamente, empezando por las Sagradas Escrituras y toda la tradición de la Iglesia, pero nosotros, desde que comenzó este apostolado del buen libro, hemos tenido en cuenta y como sinónimo del libro católico el buen libro. Por eso la revista de la exposición y todos los lemas están acompañados con ese texto, el buen libro. Sinónimo del libro católico y aquel libro que traslada y lleva todos los valores, que rescata el cristianismo en todos los órdenes, tanto humanos, políticos, sociales, y de esa forma otra mirada con respecto a cada uno de los temas que la sociedad va tomando críticamente. Correcto, muy correcto. O sea, es decir, ratificás la apreciación que hicimos al comienzo, ¿no es cierto? Así la importancia de esta empresa apostólica, así lo toman ustedes. ¿Y cómo surgió en vos esta inquietud de la exposición del libro católico? Bueno, hace muchos años, nos tenemos que remitir a hace 37 años, en una parroquia de Villa Ballester, la parroquia Nuestra Señora de la Merced, que al venir destinado a la parroquia un sacerdote, Carlos Miguel Vuela, él dijo que era muy importante recobrar aquel apostolado antiguo que era el apostolado del atrio del libro, en el atrio del templo, donde él, a través de los consejos en la confesión, en la dirección espirituales y también en las homilías, recomendar buenos libros. Que luego esos libros no iba a ser tan fácil ubicarlos en el común de las librerías, por lo que dijo antes de la convivencia del libro común y el libro católico, y entonces se comenzó con la actividad de ese apostolado del buen libro los fines de semana en la parroquia. Más adelante se llevó ese apostolado a los colegios de las zonas, a institutos educativos, a institutos militares, y después, recién en el año 1979, se concreta la gran exposición, que ahora ya vamos por la número 25 en Buenos Aires, y bueno, eso es un resumen más o menos de... 25 años de exposición. Claro. ¿Y en La Plata? Y en La Plata, una vez que tanto en Buenos Aires, que nos venía acompañando el entonces cardenal Quarrachino, de feliz memoria, y Monseñor Aguer, cuando a Monseñor Aguer el Santo Padre lo designa arzobispo de La Plata en el año 1998, quiere trasladar esta experiencia cultural a la arquidiócesis de La Plata. Así lo hace con todo su apoyo, encontrando también apoyo en las autoridades municipales,
y del gobierno de la provincia, y entonces este año vamos a presentar la exposición número 15. 15ª exposición. Y o sea que la influencia de Daguerre para llevar a La Plata ha sido significativa, ¿no es cierto? Muestra una influencia de parte de la jerarquía. Exacto. Una importancia de consideración por parte de la jerarquía. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo fuiste armando, estructurando la exposición? ¿Cuáles fueron los elementos que vos tomaste en cuenta para ir estructurando y ir, supongo que un proceso de evolución que va mejorando? Claro. El tema es que fundamentalmente quisimos hacer que la exposición de sus orígenes tenga un sentido, digamos, educativo, en cuanto a que comúnmente las exposiciones que se denominan ferias, y esta no se denomina feria, estuviese clasificada por materia. O sea, todos aquellos títulos de las editoriales no estuviesen por editorial, sino por materia. Muy Entonces, bueno. toda la literatura sobre teología, filosofía, bioética, novela, cuento, historia de la iglesia esté clasificada. En sus orígenes, la exposición empezó aproximadamente entre 500 y 700 títulos con unas 10, 15 materias, y en la actualidad ya superamos los 12.000 títulos, 12.000 títulos en más de 60 materias. Qué bien. Incluido también que la exposición se transforme a lo largo de 2 semanas, que es lo que dura, con entrada libre y gratuita, en una gran biblioteca. Entonces le damos importancia a lo que se llama sala de lectura, para que la gente que venga de visita, pueda tomarse el tiempo necesario para hojear, leer y consultar todos los libros. Correcto. Y una cosa te pregunto, Manuel, ¿compra la gente libros católicos? Sí, no en la medida de los visitantes, porque al darle este servicio de que puedan leerlos, hojearlos, ya facilita mucho el acceso al libro. Y en segundo lugar, esto de que tampoco hay un vendedor en cada stand, porque no está dividido por stand, sino por materia, hace que la gente lo tome como un paseo. Evidentemente, quien tiene la necesidad de ubicar el libro en el momento se lo llevará, pero mucha gente toma nota para futuras visitas a la exposición o a librerías de donde suelen ir a adquirir sus libros, claro. Un aspecto muy importante que yo observo, obviamente ustedes saben que yo soy asiduo a la exposición, obviamente. Un aspecto que me parece muy importante y que me pareció muy inteligente de tu parte fue la organización de visitas guiadas de colegios. Así es. Eso es muy importante. Y yo he presenciado el interés de los chicos por preguntar, claro. Eso es muy interesante. Previo a la exposición siempre se difunden y se van anotando en los colegios y se van dando turnos y recorren la exposición. Se hace sorteo también de libros, entre los libros que envían las editoriales, y muchos son la primera experiencia que tienen de haber tenido un contacto así directo con la exposición del libro católico, porque en otras oportunidades no la habían visitado. Al igual que también previo a la exposición, en el mes de febrero-marzo, para apuntar a lo que usted hablaba en la introducción, tenemos 2 certámenes literarios, uno que lleva el nombre del Cardenal Cuarrachino, destinado a jóvenes de 4º y 5º año del ciclo secundario, que escriben sobre monografías sobre el lema de la exposición, y luego autores que hayan escrito sus libros en su primera edición en el año 2012. Estamos en el 2013, presentan estos libros este año y jurados notables los van analizando, y el día del acto inaugural de la exposición de Buenos Aires, ahí se dice el nombre de los ganadores y se dan las distinciones. Eso también justamente para fomentar la lectura, la promoción del libro, etc. Y tenés algo que no puedo soslayar, que es importante. Yo tomé contacto con quien ha sido mi padre. Yo digo que siempre tengo 3 padres. Dios Padre Creador, que me engendró, mis padres, que fueron instrumentos en darme el ser, y el padre Leonardo Castellani. Así es. Vos tenés la famosa estatuilla, premio Leonardo Castellani, un honor realmente formidable, y has dedicado un sitio especial para las obras del padre Castellani, que sos uno de los que mantiene la vigencia de ese pensamiento que muchos católicos soslayan, lamentablemente, algunos de buena fe y otros no de tanta buena fe, pero es importante. ¿Y qué te llevó a poner esa impronta con el padre Castellani? Bueno, primero que en el año
en 1980 Dios me dio la gracia junto al padre Huela de poder visitarlo en su casa y conocerlo en vida, ya en sus últimos años, que la salud no lo acompañaba mucho, y ya sabiendo antes, por supuesto, todo el rol de su pensamiento en la literatura argentina, y bueno, y siempre tenerlo presente en todo, y por eso a la hora de colocarle el nombre a esa distinción no pensamos dos veces en ponerle padre Leonardo Castellani. Muy bien, muy bien. Castellani, bueno, yo soy absolutamente subjetivo con el padre Castellani, soy incondicional del padre Castellani. Más, entre los que admiramos a Castellani a veces discutimos en cuanto a algunos aspectos, y yo en ese sentido, todo en mi vida me ha asignado realmente. Y siempre termino, vas a ver los programas nuestros, siempre lo termino con una postilla del padre Castellani, porque ha sido tan claro, ha sido casi profético. Bueno, enseguida continuamos con nuestro invitado, presidente de la exposición del Libro Católico, y como ven, un empresario del apostolado del buen libro, él lo enfatizó, del buen libro, porque hay malos libros, pero ahora seguimos. Continuamos pues con nuestro invitado, el amigo Manuel Octeda Blanco, presidente del Comité Ejecutivo de la Exposición del Libro Católico. Manuel, estoy plenamente convencido que tu exposición del Libro Católico, a través de tantos años, no puede negarse que marcas una presencia del pensamiento católico en la cultura argentina. Y esta presencia se hace en una actual situación concreta, ¿no es cierto? Es sin duda alguna tu intervención, tu creación y tu desarrollo, una empresa cultural amplia. Fomenta el libro como empresa apostólica, el buen libro, pero además enlaza con una realidad de la historia nacional, de nuestras propias raíces, de lo que se llama la tradición, ¿no es cierto? Que está siendo bastardeada. Hay una contracultura que veremos un poquito más adelante y analizaremos un poquito más. Presentar la labor intelectual de escritores católicos, de estudiantes que intentan plasmar, y así se va fomentando una vocación, es realmente muy meritorio. ¿Esta idea te surgió a vos desde el inicio mismo de la exposición o fuiste pergeñándola y desarrollándola a medida que fueron avanzando las distintas exposiciones? No, a medida que se fueron avanzando las exposiciones se fue complementando con otros temas, porque la exposición no solamente tiende a mostrar buenos libros, sino también, como decía usted, a hacer una evangelización de la cultura. Y los homenajes que le hacemos a determinados hombres de las letras, no lo hacemos con un recuerdo solamente nostálgico, sino traerlo de modelos a hoy, al mundo actual. Por eso las veces que le hemos rendido homenaje a la figura de Cayetano Bruno, a la figura de Monseñor Derisi, a la figura de Gustavo Martínez Ubiría, Leopoldo Marechal, Ponferrada, Bernardes, bueno, todos hombres que muchas veces han sido desterrados de la cultura nacional y nosotros traerlos a la exposición a través de homenajes cuando se cumplen algunos aniversarios. Este año, por ejemplo, se cumple un nuevo aniversario de la muerte del padre Julio Membiel, de feliz memoria, por lo cual en la exposición de Buenos Aires vamos a hacer una mesa redonda en homenaje al padre Membiel, y así el año pasado rendimos también homenaje a la figura de Gustavo Martínez Ubiría, y de esa forma vamos rescatando a nuestros pensadores que los han desterrado de la historia oficial. Correcto, correcto. Estamos viviendo tiempos duros. Realmente uno no es arriesgado a decir, más las mismas evaluaciones que realiza el más auténtico magisterio de la Iglesia señala que el pensamiento católico es un pensamiento que está contracorriente del hombre moderno, este hombre autosuficiente, autónomo, que no acepta ninguna imposición de una ley natural, respeto a la ley natural, una posición objetiva. Por lo tanto, llevar el pensamiento católico es cumplir claramente con
lo que manda el magisterio, es la única manera de evangelizar. Sin duda alguna, así como encontrarás mucho apoyo y mucha comprensión, encontrarás mucha oposición. No es gratuito salir a llevar el evangelio, ¿no es cierto? Yo te quiero preguntar concretamente, la experiencia de estos años, ¿qué oposición encontraste, tanto a niveles oficiales como a niveles semioficiales, Claro. inclusive dentro de la misma iglesia, ¿no? Porque a veces hay Claro. encuentros, pensamientos de tratarnos de fundamentalistas, de ortodoxos, que parece que ortodoxia fue una mala palabra hoy en día para un católico actualizado, entre comillas, ¿no es cierto? ¿Qué oposición concreta has encontrado? Bueno, todo depende en los momentos históricos de cada una de las ediciones. Recuerdo en vida del cardenal Quarracino, de feliz memoria, que cuando se puso en el tapete el tema de la homosexualidad, la comunidad homosexual lo atacó frente a los dichos oportunamente clarificadores del cardenal, que lo único que exponía era evidentemente la doctrina que es de la iglesia. Y entonces en esa época la exposición, en ese año, tuvo como un escrache de la comunidad gay, varios vinieron a escrachar a la exposición y a ver los libros que se exhibían en contra de lo que ellos pensaban que era su ideología. Luego lo mismo pasó en la ciudad de La Plata, inclusive en presencia de Monseñor Aguirre. Exacto, en una misa de clausura invadieron el pasaje de Ardo Rocha, rompieron vidrios, repartieron en la sala de lectura folletería de ellos, encapucharon la maqueta de la catedral con la bandera gay, repartieron preservativos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que todos esos ataques, se podría decir, que no solamente a la exposición, sino a ese hermoso centro cultural, de ninguna manera dejaron por tierra todo nuestro esfuerzo y nosotros, como decía San Agustín, matar el error y amar al que yerra. O sea, claro. La Iglesia, como siempre, condena al pecado y no al pecador. Por lo cual, nuestra misión es seguir clarificando todo, como decíamos antes, evangelizando la cultura. Ahora te pregunto una cosa. A mí me interesa mucho, bueno, los enemigos son enemigos. En estas épocas de diálogos, de componentes, el enemigo es el enemigo. Quien odia a Cristo, quien odia el Evangelio de Cristo, quien odia las exigencias éticas del Evangelio de Cristo, quiere conformar una cultura que no tenga a Cristo presente, que no tenga a la Iglesia presente. Por lo tanto, creo que el diálogo ahí no es diálogo, sino que es una confrontación que debe ser de ideas. Nadie llama a la violencia ni a por el estilo, sino que debe ser de ideas. Dentro del campo, dentro del mismo nuestro corpus católico, tengo un ejemplo concreto. El viernes próximo pasado hicimos un programa con periodistas católicos y hablamos de qué presencia tenía el periodismo católico. Y encontramos que los ejemplos que tenemos de presencia del periodismo católico son bastante, y hablo con toda caridad cristiana, porque vos me conocés, son bastante pobres en cuanto evitan la confrontación, temas que sea de confrontación lo evitan. Claro. Yo cité, y me hago cargo de lo que digo, cité el caso del programa Claves para el Mundo Mejor, en el cual muy significativa es la presencia de Monseñor Daguerre. Y yo conozco católicos que ven nada más que a Monseñor Daguerre, y nada más. Es decir, no encontramos un testimonio sin hacer cargo, sino un testimonio combativo, un testimonio de decir la verdad, sí, no, la verdad, oportuna e inoportunamente, con la caridad que vos marcaste, sí. Respetando absolutamente a la persona, respetando al que yerra, pero siendo intransigente frente al error. Dentro del corpus nuestro, ¿a vos te ha pasado que dentro hayan criticado la expulsión, se han tratado de fundamentalista, de claro, de verdadera expresión del pensamiento de la Iglesia? Nosotros en la exposición siempre se ha tratado, con los errores que pueda haber del caso, como en toda empresa humana, de que los libros que se exhiben, al igual que los homenajes, al igual que el ciclo de actividad cultural que acompaña a la exposición, esté en sintonía con lo que la Iglesia nos va pidiendo en cada momento de la historia y en sintonía con el magisterio de la Iglesia.
Entonces digamos que hay libros que están ausentes en la exposición para no crear confusión. Entonces libros como de Leonardo Boff, el padre Gutiérrez y otros tantos que responden a una teología de la liberación que la Iglesia, a través de sus documentos, y el mismo Benedicto XVI, cuando escribió el informe sobre la fe, siendo el cardenal Ratzinger, ha sido muy crítico. Y no el que plasmó, perdona Manuel, que plasmó las instrucciones condenando a la teología de liberación y marcando cuál es la auténtica teología de liberación. Exacto, cuál es la auténtica. Entonces, liberación del pecado. Exacto, y entonces por esa ausencia de ese tipo de literatura hemos podido recibir alguna crítica. Después algunas críticas por justamente nuestro querido padre Castellani, que gracias en los años 90 que lo rescató y lo restauró el cardenal Quarracino, hizo justicia con él, también estaba un poco relegado de los ambientes católicos, al igual que la literatura del padre Membiel, al igual que la literatura de Hugo Guas. Entonces, como esos autores han sido eliminados de la literatura argentina, hoy al querer rescatarlos nos encontramos con posiciones que ellos dicen que son fundamentalistas y son justamente de poca apertura en no querer recibir el contenido que tiene la exposición, ¿no? Está claro. Para ir cerrando un poquito este bloque y luego en el posterior tocar otro aspecto que quiero tocar. ¿Vos considerás, a través de estos premios que estás concediendo, de estas publicaciones que vas viendo, este contacto con los editoriales, que hay una producción católica significativa en la Argentina? Te quiero preguntar, perdóname, Manuel, te quiero preguntar, ¿están surgiendo escritores católicos con pujanza que pretendan, sé que no es fácil publicar, pero que dispuestos a publicar? Claro, ha habido un fenómeno que hace una década atrás, aproximadamente una década y media atrás, comenzó toda esta corriente de la New Age, era de Acuario, todo light, y entonces lo que nosotros llamamos, en vez de autoayuda, espiritualidad. Claro. Entonces, para contrarrestar toda esa confusión y toda esa marea de literatura, hubo un montón de pequeños emprendimientos de varias editoriales que han surgido a raíz de estos años, que han ido llenando ese espacio para esclarecer en una verdadera espiritualidad. Libros escritos por sacerdotes, libros escritos por religiosos y también por laicos. Por un lado, para llegada masiva a la gente, pero por el otro lado, curiosamente, también se han reeditado los clásicos. Entonces, hace 20 años no era tan fácil encontrar Historia de un alma, Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, Imitación de Cristo, libros de patrística, y todo eso ha tenido un resurgimiento. Es importante. Igual que la vida de los santos, también. Esto es significativo. La vida de los santos. Otro aspecto que siempre me ha impresionado, el criterio selectivo que tenés, bueno, a mi parecer, mi opinión, excelente, en cuanto a la configuración de otro aporte vital de la exposición, que es las conferencias que vas articulando. Además tenés elementos culturales, artísticos, pero la articulación de las conferencias siempre me ha parecido muy significativa. En primer lugar, buscás reivindicar a estos autores olvidados, por un lado. Y por otro lado, buscás incentivar con los premios y dar con las conferencias, buscar llevar un pensamiento católico de autores nuevos o de pensadores nuevos que vayan enriqueciendo todo esto. Y soy bastante pluralista en ese sentido, porque lo he comprobado. ¿Estoy errado en la apreciación o es así? No, siempre nosotros, como decíamos antes, en cada momento de la historia y de la Iglesia, por ejemplo, ahora ya estamos cerrando este año, el año de la fe. Entonces, siempre la exposición ha querido estar en sintonía con los que nos pide la Iglesia y también con los aniversarios que se van cumpliendo. Como dije anteriormente, que este año se cumple un nuevo aniversario de la partida a la casa del padre del querido padre Julio Membiel,
por lo cual lo vamos a recordar en un acto en el marco de la exposición. Se cumplen los 140 años del nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús, y así distintos acontecimientos eclesiales para rescatar y recordar a cada uno de ellos. Y otra cosa que he ponderado siempre de tu exposición, la digo tuya porque es tuya, hiciste una labor propia, tuya, personal. Conozco el esfuerzo que has puesto en esto. Es tu sintonía, tu obediencia, tu fidelidad al magisterio de la Iglesia. Los lemas, que vamos a verlos en el próximo bloque. Quiero que hablemos un poquito de los lemas. Los lemas marcan esa continuidad del pensamiento del magisterio, esa fidelidad y esa obediencia, realmente significativa. Y lo enmarco porque uno de los dramas que padece la Iglesia, una de las crisis más marcadas de la Iglesia, son estos presuntos creativos, entre comillas, estos francotiradores que pretenden cortarse solos y pretenden que la Iglesia nace con ellos o con el Concilio Vaticano II, que muchas veces, me temo, no lo han leído bien o lo leen ideológicamente, haciendo instrumentos de ellos. Vamos a cerrar el otro bloque con algunos temas, sobre todo me interesa el de los lemas y cuál es el criterio y el orden con el cual los han organizado, que me parece magnífico. Enseguida seguimos. Bueno, tercer bloque con nuestro invitado, el presidente del Comité Ejecutivo de la Exposición del Libro Católico. Habíamos dejado pendiente, Manuel, la cuestión de los lemas. Cada año tu exposición tuvo un lema concreto. Este año es... El buen libro, Luces para la Fe. Luces para la Fe. Fíjense ustedes que el magisterio más auténtico, el Santo Padre, ha mandado que este año fuera el año de la fe. Por lo tanto, hay que poner el esfuerzo evangelizador en la fe. Es decir, parece mentira que a 21 siglos de la encarnación, ¿no es cierto, Manuel?, nos tenga que recordar el magisterio que tenemos que repasar y pensar el credo. El credo que rezamos cotidianamente los domingos o cotidianamente aquellos que tenemos la costumbre de concluir. Como el año anterior, el catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo. Y el otro año, el Evangelio de la Vida. Bueno, pero vamos a ver. Decime un poco la orquestación y cómo fueron estos lemas y cómo fueron... Bueno, nos vamos a remitir a los últimos años, sí. El buen libro, Alimento del Alma, el buen libro, La buena semilla, y como usted bien señalaba ahora, este lema, Buenos libros, Luces para la Fe, que providencialmente ha estado en sintonía con la carta encíclica que se ha hecho a cuatro manos, como dice, entre Benedicto y Francisco, sí, que lleva ese mismo título. Eso muestra también el tema, como decía usted, del credo de este año de la fe, que comenzó el año pasado y ya termina este año. Por eso nosotros todos los lemas hemos querido estar primero en sintonía y segundo, como dijimos al principio, que el buen libro sea sinónimo del libro católico. Por eso la revista misma de la exposición se llama El Buen Libro, y los trabajos que han hecho los jóvenes, que ahora el jurado en estos momentos se está evaluando, están referidos al lema de la exposición. Exacto. Bueno, correcto. Y esto se te ocurrió, supongo, de colocarle el lema a cada exposición, siguiendo el lineamiento anual que generaba el magisterio. Exacto. O sea que hay una plena fidelidad y obediencia, o sea, el mejor cumplimiento, tratás de hacerlo mejor cumplimiento. No, además siempre ha tenido un respaldo episcopal la exposición, en el sentido de que cuando comenzó en San Martín tuvimos el acompañamiento episcopal de Monseñor Manuel Menéndez, el primer obispo de San Martín, y luego en Buenos Aires siempre nos acompañó el cardenal Quarracino, Monseñor Héctor Aguer y el cardenal Bergoglio. El cardenal Bergoglio te ha acompañado y vos me has traído un comentario en un acto de clausura del cardenal Bergoglio que quiero leerlos y que meditemos juntos y lo tengamos muy presente. Esto fue en la clausura de la exposición del libro del año 2011. Exacto.
quien Cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, recibió una estatuilla que le diste como premio a un libro de él, ¿no es cierto?, a su perspectiva en la consecución de esta tarea evangelizadora de la cultura. Y decía el cardenal Bergoglio, esto nos tiene que hacer pensar, en este momento que se está intentando desmontar la cultura de nuestra patria, en que se está desmontando la cultura católica con un esfuerzo cada día más fuerte. Reitero, esto lo expresó el cardenal primado de la Argentina en el año 2011, desmontando la cultura de nuestra patria, desmontando la cultura católica con un esfuerzo cada día más fuerte. Continuaba diciendo, esta exposición del libro católico tiene un significado muy particular, porque muestra cómo la cultura católica arraigó en nuestra patria, cómo la cultura católica es parte de nuestra patria y no es una capa de pintura que se puede cambiar o limpiar. Y por eso, la exposición del libro católico tiene, en palabras del cardenal primado en ese momento de la Argentina, es en este momento encarna una contracultura. Y contra esta contracultura tiene una importancia, dice el cardenal, sumamente especial. Comprometo la oración de todos nosotros por aquellos que se preocupan por organizarla y llevarla adelante y para que todos los años sea una nueva sorpresa. Esto decía el cardenal primado, queridos laicos y laicas, quien es actualmente el actual conductor de la nave de la Iglesia, quien es actualmente el sucesor de Pedro, respecto a la situación en nuestro país. Como ven ustedes, la Iglesia no calla y habla, y cuando habla la Iglesia tenemos que escucharla. Y escuchar a la Iglesia es escuchar a Jesucristo. Escuchar al Papa es escuchar a Jesucristo. Por eso, donde está Pedro, está la Iglesia, está Dios. Con el Papa todo, sin el Papa nada. Manuel, en la exposición del libro católico has podido comprobar un crecimiento, supongo yo, no solamente cuantitativo, sino cualitativo. A mí me sorprende ver la cantidad de gente, cuando he concurrido, que se detiene a leer. En esta época en que la lectura, hay una especie de decaimiento en la lectura, yo estoy observando que tu contribución es importante. Es cierto que hay un crecimiento del uso de la sala de lectura, que están tomando, vos lo señalaste, pero me gustaría que lo enfatizaras. Claro, o sea, desde que se incorporó esa modalidad en la exposición de ir dedicando un espacio cada vez mayor a la lectura, y además, como la exposición es de entrada libre gratuita y además está abierta durante toda la jornada de la mañana y la tarde y parte de la noche con los actos culturales, digamos que la exposición tiene una apertura de 12 horas diarias, por lo cual es un horario en la agenda de cada uno de nosotros, siempre uno se puede hacer espacio para recorrerla y visitarla y de esa forma también dedicar tiempo a la lectura. Y sobre todo cuando viene gente joven, también gente adulta, y al estar clasificado por materia, agiliza la búsqueda de la temática por la cual viene esa persona o que es más de su agrado, y entonces se puede recoger en un ambiente tranquilo y que muchas veces, como dicen, tipo sagrado, puede reconfortarse en leer un buen libro. Muy bien, muy buena tarea. Además tenés complementariamente videos, CD, Claro. Tenés material complementario. Además hay mucho material para catequesis. Además, sí, Eso sí. es muy importante, ¿no es cierto? Además se le brinda al quien concurre a la exposición los catálogos editoriales, lo cual realmente fomenta notoriamente la difusión. Por último, Manuel, concretamente este año, ¿dónde? ¿En fecha? ¿Cuándo? Bueno, la exposición este año va a abrir sus puertas el lunes 26 de agosto hasta el 8 de septiembre. Se va a realizar, como en estos últimos años, en la Casa de la Empleada, obra de Monseñor Miguel de Andrea,
que justamente esa casa es donde está la sede de la Federación de Asociaciones Católicas de Empleada. ¿Calle? La calle Sarmiento, 1272, entre Talcahuano y Libertad, a 2 cuadras del Obelisco. Sarmiento 1272, entre Libertad y Talcahuano, 200 metros del Obelisco, del lunes 26 de agosto al domingo 8 de septiembre. Como dijimos anteriormente, es con entrada libre y gratuita y con un horario amplio de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y ¿quién la inaugura, Manuel? Este año, como años anteriores, la va a inaugurar Monseñor Héctor Aguer, el arzobispo de La Plata, quien a su vez es el presidente honorario y vitalicio de la exposición, que el anterior presidente había sido el cardenal Cuarrachino. Y la va a clausurar Monseñor Antonio Baciotto, obispo castrense emérito, el domingo 8 de septiembre, que es el día de la Natividad de la Virgen y donde nosotros celebramos a nuestra patrona, dado que la exposición tiene una patrona que es la Virgen del Libro. Virgen del Libro. Que es una imagen de que fue inspirada en una pintura de Botticelli, que Botticelli al hacer esa obra la tituló La Virgen del Libro. Luego nosotros hicimos una oración a la Virgen, una invocación a la Virgen pidiendo por los buenos libros, los autores, los escritores, que el autor es el padre César Esturba, que es el asesor jurídico y eclesiástico del Arzobispado de Buenos Aires. Bueno, todos los que quieran saber el contenido de la programación, que es muy extensa, de las actividades culturales, pueden entrar a nuestro sitio www.librocatólico.com.ar y ahí tendrán toda la información día por día. Correcto. ¿Y en La Plata cuándo se realiza? Y en La Plata va a ser del lunes 28 de octubre al domingo 10 de noviembre. 28 de octubre, 10 de noviembre. Exacto. Que también entrando en el mismo sitio, ahí van a tener todas las fechas y horarios. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Manuel, decía al principio, antes de presentarte, que el libro católico es indispensable, es insustituible, que esta es una empresa apostólica y debes sentir un legítimo orgullo, aquel legítimo orgullo que decía Santo Tomás de Aquino que hay que sentir cuando se realiza una empresa. Estás realizando una empresa y de hace muchos años realmente magnífica de difusión del libro católico. Y es una empresa que es apostólica, por lo tanto vamos a ayudarte de la mejor manera posible, no solamente con nuestra concurrencia y nuestra difusión, sino fundamentalmente con nuestra oración, que es lo fundamental que nosotros tenemos. Te agradezco tu presencia, pero más que eso te quiero agradecerte la labor que estés realizando, un hombre joven, padre de familia, luchador, y que realmente ha puesto toda una impronta, una vocación en esto. Es realmente una empresa apostólica. Te agradezco mucho, Manuel. No, gracias por haberme invitado. No, por favor. Y desde ya te digo que no va a ser la primera vez que vas a tener que venir, porque yo voy a ser medio molesto con los invitados. Como siempre digo, son invitados de lujo. Son, en última instancia, cerrando este bloque, laicos comprometidos. Lo que buscamos fomentar, el compromiso del laico. Enseguida seguimos. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy. Hagamos un raconto. Hemos visto a lo largo de nuestro encuentro de hoy con nuestro invitado la importancia del libro católico. Pero ese libro católico es importante y se potencia en su realidad. Esa importancia se potencia con la difusión. Hay que difundir el libro católico. El libro católico es aquel que está escrito bajo un denominador esencial: la fe. Estamos en el año de la fe y esa fe exige fidelidad y obediencia al auténtico magisterio de la Iglesia. Un libro no puede titularse de católico si no está en concordancia con el contenido esencial del dogma, y ese contenido esencial del dogma es valorado por la suprema autoridad irrefutable, que es la autoridad del magisterio, el auténtico magisterio de la Iglesia. Un buen católico es aquel que es fiel y obediente
Pues realmente cuando es fiel y obediente está aceptando la verdad. Es decir, supera todo aquello que pueda ir contra la verdad. Hemos también con nuestro invitado enfatizado la considerable influencia que tiene el libro, todos los libros y el libro católico en las conductas. Leímos la opinión del que era el cardenal primado de la Argentina. La opinión, podemos citar de múltiples ejemplos del magisterio católico. Podemos citar el magisterio contemporáneo cómo ha enfatizado la necesidad de una prensa católica activa, de una presencia activa en la prensa, porque si no iba a fracasar, lo decía San Pío X, iba a fracasar la evangelización. Es decir, traje para ustedes dos testimonios para ir cerrando. La Madre Teresa de Calcuta decía: Jesús desde la cruz también tiene sed de conocimiento, de buenos maestros y de lecturas nobles. Lecturas nobles. Y la lectura noble es el libro católico. Nuestro invitado de hoy puso como el lema: buenos libros para crecer en la fe. Es decir, la fe tiene que ser alimentada. Tenemos que pedir constantemente que se alimente nuestra fe, que crezca nuestra fe. Y el elemento para que crezca nuestra fe es indispensable, es el buen libro. Pero además hay otro aspecto que es vital en el libro católico y que quiero enfatizarlo. El libro católico cubre otra función importantísima, ¿cuál es? La de confrontar la verdad con el error. Acá nuestro maestro, sin duda es Santo Tomás de Aquino, buscó la verdad donde fuera, respetando a quien lo decía, pero no respetando el error, sino condenando al error. Esa es la auténtica expresión de la caridad católica. En estas circunstancias actuales, en una sociedad como la presente, como la describía el cardenal, en su momento el cardenal Bergoglio, en esta contracultura que busca erradicar la cultura católica en nuestro país, en Occidente, pero hablemos en nuestro país, el libro católico se constituye en un faro de iluminación de la verdad, se constituye en un testimonio ineludible. Estos dos aspectos de la importancia del libro católico quería enfatizarlos. Y como siempre termino con quien ha sido mi maestro, y he citado también, no podía ser de otra manera cuando hablábamos del libro católico, no puede ser de otra manera cuando hablamos de la cultura católica, el padre Leonardo Castellani. En el año 1945, yo tenía 3 años de edad, pasa el tiempo, ¿no? El padre Castellani le dije a alguien que fue citado acá, a Gustavo Martínez Subidía, Hugo Wash, le dije una carta analizando un libro maravilloso de Hugo Wash, Vocación de Escritor. Es un escritor católico que habla sobre la vocación de escritor. Yo he reseñado de esa carta del padre Castellani aquellos aspectos que para mí caracterizan perfectamente lo que debe ser un escritor católico y por lo tanto el fruto de esa labor de un escritor católico, que es el libro católico. Decía Castellani que siempre es valioso el libro de un hombre acerca de una cosa que sabe bien. Primer elemento, no basta el aventurado acá, hay que escribir sobre lo que se sabe bien. Este libro, hablando de vocación de escritor de Hugo Wash, está bien escrito, y esto es necesario marcarlo. Bien escrito hasta la última minucia, hasta la propiedad del último verbo, la sobriedad de la última frase y el ahorro del último objetivo. Es decir, otro elemento vital que señala Castellani, el respeto a la lengua, el respeto al idioma. Estamos enfrentando un vaciamiento, un nominalismo que está sacando de las palabras su esencia. ¿Para qué? Buscando sacar la esencia, se hace imposible la comunicación. Entonces viene lo que se llama no formación, sino manipulación, que es lo terrible de esta época. Continúa el padre Castellani analizando el libro de Hugo Wash. El libro católico constituye, además de un libro de memorias, una limpia lección de gramática magistral. Luego lo califica el libro católico de serio. Se dice a uno con una severidad teológica, con la severidad implacable del ejemplo, que se trata de una vocación, es decir, de una cosa seria. No va para un escritor católico lo chabacano, lo vulgar, no va el pasar el tiempo, el dilectantismo, no va para el escritor católico.
Continúa Castellani, detrás de las anécdotas del escritor católico está un alma, y esto me parece singular y marca la perspectiva del padre Castellani. El alma, dice Castellani, es un explosivo. El escritor católico debe tener el santo orgullo del buen obrero. Debe tener un alma dispuesta a perseverar sin desmayos en la vocación auténtica del auténtico escritor cristiano, con paciencia retornadora, respeto a la tradición, con humildad al servicio de la verdad. Y termina el padre Leonardo diciendo que el escritor católico debe ser un hombre dispuesto a las más duras luchas del espíritu. Y está escrito que solamente a través de la lucha espiritual podemos entrar en el reino de los cielos. Y cita a Mateo, capítulo 11, versículo 21. Porque el reino de los cielos padece violencia y solo los esforzados, dice Castellani, es decir, los peleadores, lo conquistarán. Ese era el padre Leonardo Castellani. Qué importancia tenerlo presente. Nos despedimos ahora hasta el próximo viernes, donde trataremos otro aspecto concreto de nuestros compromisos de laicos católicos. Próximo viernes tendremos la presencia de un médico católico, cómo debe actuar el médico católico en los llamados comités de ética o de bioética, de ética de los hospitales. Esto involucra la presencia del profesional médico católico en la bioética, y sabemos que uno de los padres fundamentales de esta bioética ha sido Juan Pablo II, nada más ni nada menos, con el Evangelio de la vida y con ese esforzar. Pues bien, reitero lo de siempre, estamos totalmente abiertos a sus opiniones, a sus críticas y a aquellos consejos que siempre serán recibidos y evaluados. Y como siempre, procuraremos cumplir con este compromiso.